Imagina vivir en una época donde el precio de la ciencia es la vida de los más vulnerables. En Edimburgo, a principios del siglo XIX, dos hombres decidieron aprovecharse de esta situación y pusieron en jaque a toda la sociedad. Hoy, descubriremos cómo los asesinatos de William Burke y William Hare cambiaron para siempre el rumbo de la medicina y la legislación británica. ¿Fue esta una contribución forzada al avance científico o una devastación para la sociedad que se saldó con un costo demasiado alto? La importancia de Edimburgo como centro de la ciencia médica. A principios del siglo XIX, Edimburgo era un centro clave de avances científicos en Europa, particularmente en el estudio de la anatomía humana. Los médicos de la época buscaban desesperadamente entender el cuerpo humano, y la única forma era mediante la disección de cadáveres frescos. Sin embargo, la práctica de la disección estaba limitada por cuestiones legales y culturales que restringían el acceso a cuerpos humanos. La escasez de cadáveres y el mercado negro de la anatomía. En aquel entonces, solo los cadáveres de criminales ejecutados podían ser legalmente usados para la disección. Con la disminución de la pena de muerte en Gran Bretaña, la cantidad de cuerpos disponibles cayó significativamente. Como resultado, surgió un mercado negro de la anatomía, alimentado por ladrones de tumbas que desenterraban cuerpos para venderlos a las escuelas de medicina. Estos resurreccionistas se beneficiaban de una población aterrorizada, que incluso comenzó a construir rejas protectoras sobre las tumbas de sus seres queridos para evitar los robos. El dilema moral de los anatomistas. A pesar de que muchos médicos de renombre sabían del origen sospechoso de algunos de los cadáveres que recibían, la presión de avanzar en el conocimiento médico era tan grande que muchos ignoraron la procedencia de estos cuerpos. La falta de regulación impulsó una ceguera ética en la comunidad médica, ya que muchos sentían que la ciencia y el progreso justificaban las prácticas turbias. Aquí es donde entran en escena William Burke y William Hare, quienes vieron en este dilema una oportunidad para hacer dinero rápido, aprovechando la permisividad moral y la falta de regulación en el sector de la anatomía. El primer negocio de Burke y Hare. William Burke y William Hare, inmigrantes irlandeses de bajos recursos, vivían en los márgenes de la sociedad. La oportunidad de iniciar su macabro negocio llegó cuando un inquilino de la pensión de Hare falleció repentinamente sin pagar su deuda de alquiler. En lugar de notificar a las autoridades, decidieron llevar el cuerpo al doctor, Robert Knox, un anatomista de Edimburgo, quien les pagó una suma considerable. Esto representó para ambos un camino hacia el enriquecimiento rápido y fácil. Escalando el terror. Los asesinatos motivados por el dinero, Burke y Hare no tardaron en idear un plan más perverso. En lugar de esperar a que las personas murieran naturalmente, decidieron asesinarlas para mantener un flujo constante de cuerpos frescos. Las víctimas eran, en su mayoría, personas marginadas y sin familiares cercanos, lo que reducía la probabilidad de que alguien reclamara su desaparición. La técnica utilizada, conocida como burking, nombre derivado de William Burke, consistía en asfixiar a las víctimas sin dejar rastros visibles de violencia, permitiendo que los cuerpos fueran vendidos como muertes naturales. El doctor Robert Knox, a quien vendían los cuerpos, era uno de los anatomistas más respetados de la época. A pesar de las circunstancias sospechosas alrededor de la procedencia de los cadáveres, Knox nunca cuestionó seriamente la fuente, ya que estaba enfocado en los beneficios educativos que los cuerpos frescos representaban para sus estudiantes. Aunque Knox nunca fue formalmente acusado de complicidad, su falta de ética profesional generó una gran controversia. Este aspecto resalta el conflicto moral que enfrentaron los anatomistas de la época. ¿La ciencia justificaba realmente sus acciones?
La población de Edimburgo, especialmente en los barrios pobres, comenzó a vivir en un estado de miedo constante. Las desapariciones de personas vulnerables, unidas al silencio de las autoridades y a la complicidad de la comunidad médica, crearon una atmósfera de desconfianza. Estos crímenes se convirtieron en un símbolo del abuso de poder y de cómo los avances científicos, en ocasiones, pueden tener un alto costo humano. La falta de intervención de las autoridades reflejaba la poca consideración que las clases altas tenían hacia las clases bajas, lo cual exacerbó aún más las tensiones sociales. La cadena de crímenes de Burke y Hare finalmente llegó a su fin en 1828, cuando un residente sospechó de ellos tras el asesinato de una mujer conocida en la comunidad. Burke y Hare fueron arrestados, y el juicio se convirtió en uno de los casos más seguidos de la época. Para salvarse, Hare testificó contra Burke, quien fue condenado a la pena capital. La ironía final fue que el cuerpo de Burke, tras su ejecución, fue entregado a la comunidad médica para su disección pública en un acto que simbolizaba una especie de justicia poética. El juicio de Burke y Hare y la revelación de sus crímenes generaron una ola de indignación pública que no solo se dirigió a los criminales, sino también a los médicos que se beneficiaron de sus acciones. La comunidad médica de Edimburgo, y en especial el doctor Knox, se encontraron en el centro de una controversia. Knox fue criticado y ridiculizado públicamente. Su reputación se vio gravemente dañada y la historia de Burke y Hare se convirtió en un ejemplo de hasta dónde puede llevar la falta de ética profesional. El caso Burke y Hare sacudió tanto a la sociedad británica que el gobierno se vio obligado a intervenir. En 1832 se aprobó la Ley de Anatomía, que reguló la obtención de cuerpos para la investigación médica. Esta ley permitió a los hospitales y escuelas de medicina acceder a los cuerpos de indigentes y personas fallecidas sin familiares, y evitó la necesidad de recurrir a prácticas ilegales. La Ley de Anatomía de 1832 marcó un antes y un después en la regulación de la medicina en el Reino Unido, protegiendo a la sociedad y estableciendo normas éticas claras para el estudio de la anatomía. El caso de Burke y Hare no solo transformó la práctica médica, sino que también generó un cambio profundo en la relación entre la ciencia, la ética y la política. La reacción pública llevó al gobierno a considerar la necesidad de leyes que protegieran tanto a la sociedad como a la comunidad médica, mostrando cómo las acciones de unos pocos pueden forzar a las autoridades a legislar para evitar futuros abusos. Este episodio histórico refleja los desafíos éticos que la ciencia y la medicina han enfrentado y continúan enfrentando en su búsqueda por el avance del conocimiento humano. Los crímenes de William Burke y William Hare representan un oscuro episodio en la historia de la medicina, en el que la necesidad de avances científicos y la desesperación económica llevaron a una cadena de asesinatos que impactaron a toda una sociedad. Esta historia nos recuerda cómo, en ocasiones, la ciencia y la ética pueden entrar en conflicto, y cómo este conflicto puede tener consecuencias devastadoras si no se manejan con prudencia y regulación. Este caso plantea una pregunta clave. ¿Puede la ciencia justificar el sacrificio de vidas humanas? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que los avances científicos crucen las barreras de la moralidad? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido de hechos históricos que cambiaron el mundo y dar like a este video para apoyar el canal.